Bienvenidos a este tutorial de Spring Layout. Vamos a iniciar mostrando las funciones y las opciones básicas de este programa. Podemos ver en el panel izquierdo que tenemos los comandos fundamentales del programa. Aparte, en la parte superior derecha podemos ver algunas utilerías básicas, por ejemplo el macro, que en realidad es donde se encuentran todos los componentes que vamos a usar en el diseño de nuestro circuito impreso. También otro es el property, que nos muestra las características del elemento seleccionado. Si no se encuentra ningún elemento seleccionado, por defecto nos muestra las características de nuestra placa. Por ejemplo, esta placa en este momento es de 160 milímetros por 100. Yo podría decir que sea de 50 milímetros por 50 o por 30 para que se vea. Fíjense. Se ha reducido el área de trabajo de mi placa. Para eso nos sirve el property. Los que más van a utilizar son el property y el macro, que es donde está la librería de nuestros componentes. Cuando tienen seleccionado algún componente, por ejemplo este TrueHo, lo único que deben hacer en realidad es arrastrar el componente para tenerlo en el área de trabajo. Adicionalmente, la última versión, la versión 6 del Spring Layout, les permite colocar un ID y un valor del componente para que salgan la leyenda del componente. Por ejemplo, yo podría decir que este componente es un 555. Bueno, el valor es un 555 y este va a ser mi IC1. En las anteriores versiones del Spring Layout no tenía esta opción de ponerle el nombre asociado al componente. Ahora que están asociados, fíjense que cuando movemos el componente, esa leyenda también se mueve, como en la mayoría de los programas de diseño de placa. ¿Ya? No se olviden el macro, el botón que van a utilizar. Lo recomendable cuando se está trabajando en el Spring Layout es mantener el área siempre limpia. Vamos a ver los comandos básicos del Spring Layout. El zoom, la herramienta zoom, que en realidad nos permite seleccionar algún área y hacer un zoom específico a esa área. Pero esta herramienta no la van a necesitar mucho porque con el scroll del mouse yo puedo hacer zoom a mi placa y controlarlo más efectivamente. Sobre todo cuando esté realizando el diseño de algún circuito, es más óptimo usar el scroll del mouse. El siguiente comando es el tracks, que nos permite en realidad crear las vías de nuestro circuito impreso. Fíjense, simplemente hacer clic y cuando quiero terminar una vía debo hacer el clic derecho del mouse para poder empezar una nueva. Con el clic izquierdo, o sea el clic normal, crean las vías, los puntos de las vías. Por ejemplo, voy a hacer tac, y aquí voy a crear una vía. No se olviden, para terminar la vía con el clic derecho para que no salga de la herramienta y pueda seguir haciendo una nueva vía posteriormente. Esa sería la herramienta track. Ahora, en lo que respecta a las características de la herramienta track, voy a seleccionar nuevamente el puntero, el edit. Voy a seleccionar esta vía. Las características de la vía actualmente seleccionada la podemos ver siempre en la parte inferior. Fíjense que en este sector, esta es la identificación del tamaño de la vía. Fíjense, el icono lo muestra, ¿sí? Actualmente está en 0.20 milímetros. Los tamaños básicos para el grosor de las vías, sobre todo cuando se está haciendo un diseño para circuito de prototipo por transferencia térmica, es de el mínimo debería ser 0.3. En ese caso yo seleccionaría la vía, seleccionaría acá el dato y pondría 0.3. Ese debería ser el tamaño mínimo de la vía. Pero normalmente los grosores que se manejan son 0.6 y 0.8. Bueno, en realidad los clásicos son 0.3, 0.5 y 0.8. Podría dejarlo, por así decir, en un 0.5, que es un ancho de vía un poco más gruesa, como pueden ver. Aquí vamos a ponerle un 0.8.
La selección del grosor de la vía depende del flujo de corriente que deba soportar ese tracks. Eso siempre se tiene que tomar en cuenta porque, por ejemplo, para circuitos de pequeña señal, con un track de 0.3 sería más que suficiente. Pero para un track que va a soportar flujo entre 200 a 500 miliamperes, es recomendable que el track sea de 0.8. Para flujos mayores ya deberán usar un ancho de track mucho mayor. Por ejemplo, normalmente cuando se va a hacer tracks que van a soportar corriente alterna y por lo menos 1 amper, el track debería ser de 1.5, y si se dan cuenta, ese track es bastante grueso en comparación con los otros que habíamos puesto inicialmente, ¿sí? 0.3 para pequeñas señales, 0.5 es el ancho recomendable, 0.8 les va a facilitar el planchado de la placa, porque va a haber más toner en su diseño y eso va a hacer que se prenda con mayor facilidad. Estos tracks pequeños son un poco más complicados de transferir a través de transferencia térmica. Por ende, este track de 1.5 va a ser mucho más fácil, pero deberían utilizarlo únicamente cuando sea necesario. Aparte de eso, fíjense que en esta información de la parte inferior izquierda tenemos características del pad, o sea, de estas argollitas que normalmente es de donde se conectan los pines de los componentes through-hole. Fíjense que acabo de seleccionar este elemento y me muestra las características del pad para este elemento. O sea que la argolla, la parte exterior, mide 1.4 milímetros en lo que respecta a su diámetro, no a su radio. Y en la parte interna mide 0.72. Las medidas normales de los pads, esta es una medida normal, 1.4, en realidad 1.5 es estándar y la perforación debería ser 0.6 si es que vamos a usar el taladro, o sea el drill de 0.5, porque en realidad como vamos a usar transferencia térmica, al realizar la transferencia térmica con esta placa hecha con toner, vamos a ejercer presión y eso va a hacer que este pad en realidad disminuya su tamaño, porque el toner va a estar en el diseño de 0.6, pero al presionarlo se va a entrar un poco hacia nuestro pad. Eso va a hacer que sea mucho más delgada el área para el drill, y también por ende tenemos ahorita el externo en 0.5, pero se va a engrosar un poco, va a llegar a 0.55, 0.6. Eso siempre se debe tomar en consideración. Ahora, el diseño de los pads puede cambiar. Fíjense que normalmente el pad de tipo cuadrado se utiliza para identificar el pin número 1 en componentes que tienen múltiples pads, y también para identificar voltaje en lo que respecta a los conectores. Vamos a adicionar un conector para mostrar justamente este caso. Fíjense en componente through-hole, en subcategoría connectors voy a buscar un header, un cabezal clásico pequeño, y voy a adicionarlo. Ya este va a ser el con 1, mi conector número 1, y sin power de valor, power, o sea, es el conector número 1, pero este es el conector de alimentación de corriente, es el power. Inclusive ya cuando ustedes le dan doble clic al componente pueden ver nuevamente las propiedades. Vamos a dejarlo en con 1, no con doble N, es
La mala costumbre del inglés que tengo. Ya, fíjense que por ejemplo este conector, su ancho externo de los pads es de 1.28, el interno 1.72, mientras que este ya lo hemos modificado a 1.5 y 0.6. Los pads que van a ser para conexión de corriente, al menos la alimentación central de su circuito, recomendable que el externo sea de 2 y el interno sí de 0.6. En caso de que vayamos a usar un drill más grueso para conectores, por ejemplo estilo Bornera, el interno puede ser de 0.8. Eso siempre a tomar en consideración. Ahora, cuando nosotros podemos mover la ubicación de estos nombres de forma independiente, pero esa ubicación siempre el software lo va a mantener en referencia con el componente al cual están asociados. Así posteriormente movemos el componente y se mueven las referencias de la leyenda en la ubicación que hemos marcado. Ahora, adicionalmente, fíjense que todos los componentes se tratan de adaptar a la grilla que tenemos. El control de esta grilla se encuentra en esta ubicación. Fíjense que ahorita estamos con una grilla de 1.27. Este es el tamaño estándar con el que debería empezar. Bueno, en realidad es 2.54, una pulgada. La pulgada es la base en la mayoría de los componentes electrónicos para determinar la distancia entre los pads comunes. Fíjense que de esa manera entre uno y otro tenemos una pulgada. ¿Sí? Pero yo puedo, cuando lo tengo en una pulgada, fíjense que ahora el componente se adapta a esa nueva grilla. O sea, no puedo moverme en distancias intermedias. Cuando yo necesite una mayor precisión en lo que respecta a la colocación de componentes, por ejemplo, fíjense que ahora mi circuito integrado quedó en una ubicación que con esta grilla no puedo tener acceso. No puedo tener acceso a esta ubicación central. Yo podría aumentar la precisión de la grilla y ahora sí puedo hacer que coincidan mis argollas en su ubicación. Y va a haber algunos casos en los cuales van a necesitar grillas mucho más finas, por ejemplo 0.6, 0.35, pero posiblemente ese uso solo sea momentáneamente y después por regla general deberían volver a la grilla de 1.27, que ya les brinda una precisión aceptable, o sea, la distancia normal del pad y un punto intermedio entre ellas. Ahora, lo que les decía, en este conector, este cuadrado va a indicar el positivo y la argolla redondo nomás va a significar el negativo. Pero yo también podría poner pads de forma independiente y normalmente los voy a poner cuando necesite hacer puenteo. Y eso nos lleva a nuestra segunda herramienta, la herramienta pads. La herramienta pads simplemente nos permite poner argollas, o sea, puntos de conexión donde nosotros lo veamos necesario. Vuelvo a repetirle, normalmente se usa para hacer puenteos, o sea, cuando necesito pasar a través de alguna vía y no hay forma en mi diseño de colocar esa conexión, así que voy a tener que conectar dos pads y saltar entre esos dos. Justamente esta herramienta de pads está conectado con la herramienta Connection para identificar que justamente existe una conexión entre esas dos argollas, o sea, una conexión de cable alzado. Yo tengo que hacer esta conexión posteriormente en mi circuito. No están conectados por vías, por tracks. Puede ser que yo tenga, fíjense, acabo de hacer este track puede venir de una parte de mi circuito, llegar hasta aquí, pero yo puse este salto porque posiblemente mi circuito tenga alguna vía que pase de esta forma. ¿Ya? Fíjense, esta vía pasaba por aquí, así que esta nueva vía no podía pasar a través de esta obstrucción.
Por esa razón yo utilicé la herramienta paths y puse dos paths y los conecté a través del connection para indicar en el circuito de que aquí va a existir un puenteo que posteriormente voy a tener que implementar. Esa es la utilidad de la herramienta paths, pero fíjense que la herramienta paths nos permite crear distintos tipos de paths. Por ejemplo, ahorita está por defecto en circular, pero yo bien podría decir que ese path es hexagonal, que es cuadrado, el clásico que se usa también para identificar inicio o positivo, o puedo seleccionar otros tipos de paths que también son comunes. Por ejemplo, este tipo de path es muy común en circuitos integrados porque facilita el soldado de los pines. Este redondeado horizontal o bien podría ser un redondeado vertical, dependiendo de las necesidades que tengamos. En este caso creo que lo dejaremos en redondo porque fíjense, en cuadrado aquí puede existir un conflicto. ¿Por qué razón? Existe la posibilidad de que esta vía y este pad se junten. Debo tomar muy en cuenta la selección de los pads y el diseño de las vías para evitar de que estén demasiado cerca uno del otro. ¿Ya? Ahora fíjense que estos están asociados como componentes, pero puede ser que yo necesite cambiar el diseño de alguno de estos pads. Existen dos formas. Yo puedo destruir el componente para que cada componente se vuelva individual, o puedo simplemente sobreponer los pads sobre estos que ya existen. Por ejemplo, en este componente puede ser que yo quiera tener mejor adherencia y voy a usar el pad redondeado vertical, así que me voy a la herramienta pads, selecciono redondeado vertical y empiezo, bueno, la vuelvo a seleccionar y empiezo a colocar los reemplazos de estos pads. Pero este que indica el pads inicial lo voy a poner como un redondeado vertical también, pero cuadrado, para que así se mantenga su identificador de primer componente. Ahora fíjense que el tamaño está en 2 y esta separación es muy pequeña. Existe la posibilidad de que haya un conflicto, así que voy a reducirlo de 2 a 1.8 y eso me va a brindar mayor seguridad cuando vaya a colocar los componentes. Ahora yo podría hacerlo uno por uno o bien seleccionar manteniendo presionado la tecla Shift y seleccionando todos los componentes que quiero afectar de manera común. No debo soltar la tecla Shift y debo hacer clic en el resto de los componentes que quiero seleccionar. Una vez que los tengo seleccionados puedo ponerle valores comunes. Por ejemplo, en este caso he seleccionado puro pads, así que podría decirle que el tamaño de todos ellos externo debe ser de 1.8 y su drill, su área para perforación, de 0.6. Y ahora puedo ver ya mi nuevo circuito acabado. Claro que estos pads no le pertenecen a este componente de circuito integrado. Si yo moviera mi circuito integrado, los pads que creé se van a quedar en la misma ubicación. O sea, no forman parte de este componente. Otra forma es desintegrar el componente y modificar los pads que le pertenecen al componente. ¿Cómo se puede hacer esto? Doble clic sobre el componente y fíjense que aquí existe la opción de desintegrar componente. Yo desintegro el componente, me sale una advertencia, va a perder todas las características de un componente normal. Yo le voy a decir, está bien. Fíjense que ahora al darle, si le intento dar doble clic, ya no me vuelve a aparecer lo que es el menú de componentes, porque yo he destruido este componente y ya no es un componente como tal.
Ahora existe la opción de desintegrarlo completamente, por eso apretamos el botón desintegrar componentes. Ahora son individuales. Yo al darle clic derecho puedo ver que existe la opción separar al grupo. Voy a separar al grupo y ahora fíjense que cada uno de estos paths es individual. Voy a hacer un recuadro y seleccionar todos estos paths porque esa es otra opción de selección. La que dijimos hace un rato utilizando la tecla Shift es un método de selección múltiple, porque yo no puedo, en vez que seleccionar un grupo, seleccionar elementos aleatorios. Ya, en este caso voy a decirle que todos estos paths van a ser de tipo redondeado vertical, todos estos de aquí abajo también redondeado vertical, y este va a ser rectangular vertical. Ya he modificado, bueno, este ya no es un componente sino simplemente elementos sueltos. Voy a volverlos a seleccionar todos y voy a decirle build group, o sea, volver a componer el grupo de nuevo. Fíjense que ahora están juntos, pero ya no están como un componente como tal, o sea, al darle doble clic ya no obtengo el menú de componentes, ¿sí? Eso sería el componente paths, su manejo. Como se dan cuenta podemos cambiarlo, pero por defecto normalmente el que van a utilizar, el más común, es el circular, justamente para poder hacer estos vínculos. Y no se olviden que esos vínculos deberíamos marcarlo con la herramienta Connection, para que así en mi esquemático aparezca qué es lo que debo vincular. ¿Está bien? La siguiente herramienta es SMD Path. Propiamente este es una variación del Path estándar, pero este se usa para como componentes SMD. Vamos a adicionar algún componente SMD de nuestro catálogo de macros. Fíjense, todos estos son TrueHold, por eso dice TH, y aquí tenemos componentes SMD. Vamos a adicionar una resistencia SMD clásica, una de las más grandes, el R2512, y lo adicionamos a nuestro diseño. Este va a ser la R1, su valor que sea 100 ohmios. Ya, R1 de 100. Fíjense que este es un componente SMD, por eso no tiene las indicaciones de perforación, son de superficie. Si yo veo otra de las herramientas de aquí es la vista foto, o sea, cómo se vería. Fíjense que ahorita estoy viendo con la opción de rayos X, o sea, estoy viendo desde la parte superior de baquelita y ver el trasfondo que se generaría por la vía. Es como si lo hubiéramos puesto en contraluz la placa, así que se nota normalmente cuando uno lo pone en contraluz la sombra de las vías que está en el cobre de la parte posterior. Fíjense que estos componentes sí tienen argollitas que van a ser perforadas, mientras que este solo tiene la indicación. ¿Por qué? Porque no hay ninguna perforación, es un elemento de superficie. Ahorita estoy viendo todo esto desde el top, o sea, desde la parte con baquelita. Vamos a verlo desde la parte button, o sea, donde está el cobre. ¿Sí? Fíjense qué es lo que pasa aquí. Estas son las vías que hemos creado. Los pads son identificados con un color distinto. ¿Por qué? Porque normalmente en estos pads se crea lo que es la máscara de soldado, que también se lo utiliza. Cuando yo voy a imprimir mi circuito, puedo seleccionar de que me imprima los tracks y los pads, y posteriormente otro únicamente con la máscara de soldado para realizar la protección con barniz, y que solo esas partes no sean protegidas para el barniz, porque va a ser donde voy a hacer la soldadura de los componentes. Fíjense que en el R1 no aparece hacia este lado, solo en la vista top está su máscara de soldado.
Ahora yo podría cambiar estas opciones y verlo como si fuera cobre, modificando lo que son estas opciones de acá de la vista foto. Actualmente yo estoy viendo la máscara de soldado en silver, pero bien podría ponerlo en gold para diferenciarlo de lo que es el skill de mi circuito. Fíjense que ahora sí, esto es cobre y esto es solo el skill, la leyenda de mi circuito que estoy creando. En el button side ahora mis pads también se han vuelto estilo gold, ¿sí? En este estilo gold a veces se lo confunde con lo que son los tracks, así que cuando estoy haciendo circuito true hole yo prefiero ver los pads en silver para identificar dónde están mis pads de una forma más visible. Lo que respecta a la placa, fíjense que ahorita estamos viéndolo en verde, green, podríamos verlo en blue, azul o en copper, pero normalmente se ve en verde porque se va adecuando un poco más a la realidad. Normalmente aquí en Bolivia utilizamos placas de baquelita o placas de fibra de vidrio, pero normalmente baquelita porque es mucho más económico. Ya desde el botón, si yo no quiero ver la sombra de mis tracks, puedo eliminar la opción de ver rayos X-ray, y vería solamente lo que se ve en esa capa sin trasfondo. Aquí puedo ver las perforaciones que voy a tener y la leyenda que ya habíamos definido. Claro que en este caso sí se ve el track en oro, que debería estar en la capa 1, la capa 1 que es el top. Ya vamos a volver a nuestra vista estándar y justamente la herramienta SMD Pad nos permite crear este tipo de pads que se usan en componentes SMD. Igual yo puedo seleccionarlo y las características de los pads SMD no se manejan desde esta parte, sino desde la parte inferior. Fíjense que aquí tenemos las características que nos dice ancho y alto. En este momento el ancho es de 1.8 y el alto es de 3.2. Normalmente los tamaños de los pads que nos salen en nuestra librería de componentes no la alteramos, porque los componentes SMD tienen un tamaño específico y ya está preparado el pad de tal manera que se pueda hacer la soldadura correctamente. Pero sí podríamos utilizarla para crear nuevos componentes SMD, componentes que no estén en nuestra librería. Como podríamos activar el SMD, cambiar las configuraciones y fíjense que aquí nos aparece ya el pack con las características que hemos seleccionado. Puedo hacer dos pads, ¿sí? Fíjense, por este nos ha salido en un color y este en otro color. ¿Por qué razón? Este componente SMD ha aparecido en la capa 1, fíjense que es del mismo color, mientras que este que acabamos de crear se ha colocado en la capa 2. ¿Por qué? Porque actualmente la capa de trabajo es la capa 2. Si yo quisiera que aparezca en la misma capa que este otro componente, debería pasarme a la capa 1 como capa activa. Ahora si vuelvo a seleccionar mi herramienta de pads SMD, fíjense que he creado el pads pero ahora en la capa 1. Adicionalmente, a veces cuando uno hace diseño multicapas se hace muy complejo y no puede seguir el camino de las vías, sobre todo cuando están entrelazadas. Porque, a ver, voy a seleccionar nuevamente mi herramienta tracks, porque ahorita estoy en la capa 1 y voy a crear unos nuevos tracks, ¿sí? Ya. Este circuito no es útil, únicamente estamos viendo de momento las herramientas que nos brinda el Sprint Layout. Fíjense que estos tracks están en capa 1 y estos otros están en la capa 2. A veces es muy útil ver únicamente una capa. Para eso debería estar seleccionada como activa y yo puedo hacer clic en estas vistas para decir que no se vea las demás capas. Fíjense que ahora estoy viendo únicamente la capa 1, los componentes que se alojan en la capa 1.
Volviendo a hacer clic sobre cada uno de los identificadores de capa, podemos volver a habilitarlo. La capa actual no se puede ocultar, así que si yo quisiera ver únicamente los componentes de la capa 2, seleccionaría activo capa 2 y ocultaría las demás capas. ¿Ya? Eso en lo que respecta en manejo de capa. El manejo de capa justamente se realiza en esta parte inferior, donde vemos capa 1, skill 1, capa 2, skill 2 y el outline, lo que es el borde de la placa. Justamente fíjense que estos botoncitos superiores nos permiten controlar la visibilidad, y estos radio button que tenemos en la parte inferior nos permite seleccionar cuál es la capa activa. Ya, esa es la función del SMD Pad, o sea, crear pads nuevos de tipo SMD que posteriormente voy a utilizarla en algún otro componente. Otra herramienta útil que también ya hemos visto de manera indirecta cuando estábamos viendo lo que eran los pads normal, es la de agrupación, porque por ejemplo yo puedo decir que estos dos pads pertenecen a algún componente y me gustaría que cuando yo mueva uno se mueva el otro, o sea, uno en referencia del otro. En ese caso yo debería seleccionar los elementos que quiero agrupar, doy clic derecho para que salga el menú contextual y seleccionar Pull Group, o sea, crear un nuevo grupo. Ahora estos componentes son un grupo, ya no son independientes como estos otros de aquí. Ya en muchas ocasiones vamos a necesitar agrupar nuestros componentes. La siguiente herramienta es círculo, que en realidad nos permite crear un círculo y descomponerlo, crear arcos también. Vamos a ir a esta parte que todavía está libre. Actualmente este círculo se va a formar en la capa 2, o sea que va a formar parte del cobre de la capa button. Normalmente lo que nos marca esta herramienta es el inicio del círculo, o sea, el centro. Nosotros partimos del centro y lo vamos extendiendo según vamos necesitando. Una vez que soltamos, porque en realidad debería hacer clic izquierdo y sin soltarlo ir arrastrando para aumentar el tamaño del círculo. Una vez que ustedes suelten el clic izquierdo del mouse, el botón izquierdo del mouse, ya va a estar con el tamaño que ustedes seleccionaron. Ahora, para que este mismo círculo se convierta en un arco, yo debería seleccionar la herramienta de edición, seleccionar mi círculo y pueden ver que aparece una línea que muestra el radio y en realidad el inicio y fin del círculo, porque este es un círculo que está conformado, o sea, inicia aquí, gira y termina aquí. Pero si yo quisiera un arco de este círculo, o sea, no quiero un círculo sino solo la mitad de él, por así decir, yo podría hacer clic en esta ubicación y decirle que es solo la mitad. O sea, hice clic y arrastré una parte del círculo. Ahora inicia aquí y termina en esta nueva ubicación. Igual para modificarlo, clic izquierdo en el selector de la herramienta y se arrastra sin soltar el botón hasta la ubicación que yo deseo. ¿Sí? Esta herramienta círculo normalmente se utiliza para hacer propiamente lo que son las guías de perforación, porque aparte de tener los componentes SMD, normalmente las tarjetas tienen ubicaciones para lo que son los tornillos de sujeción de la placa, por así decir. Vamos acá puede ser que yo quiera 4 puntos de sujeción, y si se han dado cuenta, cuando hacemos clic en algún componente nos salen unas guías de referencia horizontal, vertical y en cruz. Por ejemplo, yo voy a poner este componente aquí y voy a usar una nueva herramienta. Pueden usar control C, control V para copiar y pegar un componente, o pueden usar esta herramienta de acá que fíjense dice por 2, o sea, sacar un clon del componente. La ventaja es que ese por 2, cuando ustedes lo presionen, va a sacar una copia del componente y moviendo el mouse pueden arrastrarlo de un lugar al otro, o sea, solo moviendo, no haciendo clic.
porque una vez que haga el clic normal, el clic izquierdo, el componente va a quedarse en esa ubicación. Necesito 4 de estos y los estoy alineando usando las guías que me salen en mi herramienta de puntero. Ahora sí, ya la tengo alineada. Eso serían las guías para lo que es el tornillo. Esas serían las herramientas fundamentales. Y ahora vamos a poner el rectángulo para crear lo que es el borde de nuestra placa. De igual manera que con el círculo. Y vamos a jalar un poco más adentro de nuestros pads, porque queremos que estén dentro del borde de nuestra placa. ¿Sí? Como este es un identificador únicamente del borde de la placa, voy a disminuir su tamaño a 0.1, porque en realidad solo delimita lo que es el borde de la placa. Eso sería todo para este primer tutorial de lo que es las herramientas básicas del Sprint Layout.